Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy nos fuimos con una preparación de nuestro Valle del Cauca. Muchas gracias Valle del Cauca por esta receta tan rica. Vamos a hacer empanadas bayunas aquí en Rosita Cocina. Entonces tienen aquí el maíz trillado o maíz pilado. Lo tenemos en color amarillo y en color blanco. Lo cocinan y queda de esta manera. El blanco es el más común, el amarillo casi no. El que más consiguen es este blanquito. Lo pueden hacer con este, pero hay que agregarle color a la masa para que les quede amarillita. Si lo hacen con el maíz amarillo, pues se le agrega color, pero es menos el color, ¿sí? Entonces lo van a dejar remojando desde el día anterior, toda la noche, hasta el otro día. Y luego botan ese agua y lo van a cocinar en agua nueva por 40 o 45 minutos en una olla a presión. Lo dejan escurrir cuando ya esté cocinado y les va a quedar así. Cuando ya ustedes lo ven así sequito, está listo para molerlo. Entonces ya saben, el blanco es el más común, lo pueden hacer, pero le agregan más color, ¿sí? Entonces, lo consiguen como maíz pilado o maíz trillado, así se llama. Queda así. Cuando lo cocinan 40 minutos en la olla a presión, le quitan el pito a la tapa de la olla a presión para evitar accidentes. Entonces vean que el maíz blanco viene así, como que lo trillan y medio le quitan el corazoncito, y el maíz amarillo viene de la misma forma, solo cambia el color. Lo pueden preparar con las dos clases de maíz o con uno solo, con uno de los dos. Listo. Lo escurren, cuando ya esté así escurridito lo llevan a moler a la máquina, aunque en la plaza de mercado ya consiguen la masa lista, ¿no? Ya la venden lista. Les decía que le quitan el pito a la tapa de la olla a presión porque el almidón del maíz se deposita como en ese orificio y trata de taparlo, entonces puede haber accidentes. Pueden cocinarlo en otra olla, pero se les va a demorar más tiempo. Bueno, aquí tenemos 500 gramos de masa en una bolita y vamos a usar harina de maíz crudo. Es esta que ustedes ven aquí. Esa harina la consiguen en los lugares donde venden cosas para panaderos, para pastelería, para repostería. Lo consiguen así como harina de maíz crudo porque lo que hacen es moler el maíz en crudo y lo ciernen y sacan esta harinita que ustedes ven acá. No está cocido, no está tostado, está crudo, por eso se llama harina de maíz crudo. Entonces lo decimos cómo se prepara para la gente nueva, la gente que dice enséñenos desde cero, por qué se llama así, de dónde lo sacan, porque la gente que ya sabe, pues listo, ya sabe, pero la gente que no, que deja aquí sus comentarios, que quieren aprender desde cero, pues aquí está la explicación. Entonces en un poquito de agua, un poquito decimos como medio pocillo de agua, van a remojar estos 150 gramos de maíz crudo, de harina de maíz crudo. Ahí la remojan, le agregan sal y ya cuando la masa ya está prácticamente lista, la vamos a mezclar con estos 500 gramos de masa de maíz cocido que hicimos ahorita, que preparamos. Ahí está. Esas dos masas se van a mezclar, se juntan y se mezclan, se amasan. Pueden incluso usar más maíz crudo, por ejemplo, ahí usamos 150 gramos, podemos usar 200 o 250 gramos por la cantidad de 500 gramos de maíz cocido que usamos. O sea, la bola de 500 gramos de maíz cocido más 200 o 250 gramos de harina de maíz crudo. Lo que pasa es que aquí vamos a preparar poquitas, entonces pues lo hicimos así, pero se puede más, claro, se puede mezclar más harina de maíz crudo si quieren. Vamos a darle color a la masa. Entonces en este caso vamos a usar aceite que ya tenemos achiotado. Este aceite achiotado lo preparan fácil, lo ponen en una sartén a fuego lento, le echan semillas de achiote bastanticas y dejan que con el calor del aceite el achiote va soltando todo su color, entonces por eso le llamamos así aceite achiotado y de esa manera como más natural pueden darle color a sus comidas. Si no tienen el aceite achiotado, pues le agregan color normal del que venden en polvo. Entonces vean, la masa ya está lista, no se les debe pegar en las manos y ya esa es la textura que ustedes necesitan. La prueban de sal y ven si está buena de sal y si no le agregan más. Aquí estamos haciendo un guiso de cebolla larga o cebolla en rama con tomate
Y tenemos aquí 3 ajos, los vamos a macerar, son ajos criollos, por eso son chiquitos. Si van a usar ajos grandes, pues usen 2 ajos y le agregan un poquito de sal y empiezan a macerar esos ajos y lo agregan aquí al hogao que vamos a preparar para el relleno de las empanadas. Aquí ya cocinamos 600 gramos de carne. Esta carne es especial para mechar y ustedes la cocinan con poquitica agua. Ella va soltando sus jugos y va soltando su grasita y el agua se va mermando, así que ella va a terminar prácticamente como que se va fritando en su propia grasita y va a quedar así como sequita, como tostada, y esa forma de cocción a la carne le da un sabor muy rico, le da un sabor especial. Entonces pueden picarla así después de que me echan la carne, o la pueden dejar así en mechitas larguitas como ustedes la ven ahí. Eso sí ya es a gusto de la persona que va a preparar la empanada. Listo. Aquí tenemos papa blanca, vamos a picar en cubitos 3 papas blancas. También pueden mezclar papa blanca y papa amarilla o papa criolla, ¿no? Lo pueden hacer con los 2 tipos de papa. Bueno, vamos a sofreír el guiso que ya estábamos preparando. También lo pueden hacer con solo papa amarilla, también lo pueden hacer, o solo papa blanca o con las 2 papas. Le vamos a agregar condimento del que ustedes prefieran, del que más utilicen, del que más les guste. Agregamos la carne. Vean esto tan rico que está quedando. Y vamos a agregar la papa que picamos, así cruda, la vamos a agregar acá. Y le vamos a agregar agua, poquita agua. Por ahí que 3 cuartos de taza. Y le agregan sal, porque acuérdense que aquí solamente tiene sal la carne, el guiso no tiene sal y la papa tampoco, entonces le agregan sal al gusto, ustedes van probando, tapan el sartén y dejan que la papa se cocine. Cuando la papa ya esté así blandita, como ustedes la ven aquí, pues la majan o hacen puré y vean que el relleno queda así como sopudito, como blandito, él no queda seco, ¿sí? Él queda mojadito. Así es el relleno de la empanada bayuna. Entonces lo vamos a extender aquí para que se enfríe y vamos a empezar con bolitas de masa, las vamos a extender bien finitas para poder armar las empanadas. Nos facilitamos de una bolsa o de un plástico para que no se nos pegue la masa en las manos y ponemos el relleno. En este caso vamos a usar como medida una cucharada sopera para que todas nos queden igualitas. Y también como medida una tacita de vidrio que cortamos, apretamos y listo, aquí ya está la empanada. Tenemos en este momento calentando el aceite debe estar caliente cuando agreguen las empanadas y cuando las pongan en el aceite no las vayan a voltear de una vez porque ellas caen al sartén y tratan como de pegarse en el fondo. Hay que esperar a que ella como que se frite y agarre como cascarita gruesita y ahí sí la pueden voltear. Porque si no, se les pega y ustedes las van a voltear y lo que hacen es romperlas. Listo, aquí ya las tenemos. Y a freír las empanaditas. Vean eso, vean qué delicia. Ya cuando están de voltear, las voltean todas. Y cuando ustedes ya las ven así doraditas, ya están listas nuestras empanadas. Una característica que tiene la empanada bayuna es que la deben comer caliente. Si la comen fría, pues ellas se ponen como muy garruditas. No son tan buenas frías, realmente son y quedan tostaditas, así como ustedes las ven acá, cuando están calientes. Así que a comer empanadas bayunas calientes. Aquí tenemos ají ya preparado con cebolla, tomate, cilantro, limón, salsa de ají picante. Y vean esta delicia. Vamos a probar. Bueno, ya estuvieron nuestras empanadas vallecaucanas. Entonces, vamos a mirar cómo nos quedó. Está caliente, ¿no? Esto queda muy rico de sabor. Con ají picantico o con aguacatico. Echamos ají.
para dentro. Quedan crocantes, crocantes. Quedan muy ricas. Para la camarógrafa, ¿no? A ver. Está caliente. Como más rica. Mira, no, muy bien. No hagan el ají tan picante para que puedan comer bastante. Regálenme un poquito más de ají. Ya. Vean, ay, qué pena por la maldad, ¿no? Pero tienen que hacerlas. Cosa más deliciosa. Más rica. Exquisitas, exquisitas. Como para una reunión familiar, de amigos, incluso cocteleras, como para una fiesta. Las pueden hacer más pequeñas. Sí, las pueden hacer más chiquitas si quieren. Bueno. Gracias Valle del Cauca por esta receta tan rica que tienen allá en su tierra, como es la empanada bayuna. Muy delicioso. No se les olvide dar un like, un dedito arriba, por favor. Y también suscríbanse a nuestro canal, las personas nuevas que nos están viendo por primera vez. Y gracias a las personas, sus comentarios que nos dejan. Felicidades también a las personas que han emprendido sus negocios con las recetas que tenemos en nuestro canal, ya sean de helados o de tortas, de pan, lo que sea que estén haciendo. Que tengan éxito y bueno, muchas gracias para todos.